Bien, Listo. buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, estudiantes de Derecho en la modalidad semipresencial. Y vamos a desarrollar un tema propio del subproyecto Penal 1, donde vamos a estar conversando respecto a lo que es el delito y vamos a estar desarrollando algunos conceptos como circunstancias agravantes, atenuantes, el, ¿cómo es que se llama? Concurso ideal y concurso real. La factoría y con la complejidad. Y el crimini, ¿cómo es? El iter crimini. Esos son los tópicos que vamos a estar hablando. Bien, ¿qué podemos decir lo que es delito? Mira, para hablar de delito tenemos que hablar de la conducta humana. Pero claro, por supuesto que no toda conducta humana es un delito, ¿verdad? Sino que la conducta que es reprochable, la que está contra la norma. La que está fuera de la norma, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que un hecho punible es todo hecho que merece una sanción, ¿verdad? Y para eso están las leyes y está nuestra ley penal fundamental. Aunque no necesariamente la ley penal fundamental nos está hablando ya de sanciones al delito. Nosotros podemos ver en el artículo 1185 del Código Civil, que ya nos habla de lo que es habla de sanciones, de los hechos ilícitos. Y establece lo siguiente: el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido este derecho. ¿Qué quiere decir con eso? Aquí habla de los daños. Haya causado daño. Sí, o sea, todo hecho punible, todo hecho, o sea, todo hecho punible merece una sanción. En el Código Civil, en el Código Penal, en el 409 habla de quien haya causado muerte. En este caso es el que haya causado daño por negligencia o por imprudencia. Lo que queremos referir es que en ambos, o sea, aquí hay una sanción precisamente de tipificada, ¿verdad? Tipificada, y aquí hay una sanción a manera general de tener una conducta impropia. Pues. Claro, pero cuando Luz dice del 409 se refiere solamente al homicidio como delito, pues. Pero acuérdate que hay múltiples de delitos, pues está el robo, está el hurto, está... El Código Civil no te habla de muerte, sino de daños. Exactamente, que está tipificado, allí está tipificado como un delito de tipo penal. Bien, ¿qué le puedo hablar aquí? En el delito hay o se presentan algunas circunstancias que son agravantes y unas circunstancias que son atenuantes, ¿verdad? Como la palabra lo indica, los agravantes lo que van a hacer o van a aumentar en cierto grado la responsabilidad penal al delito cometido, ¿verdad? Por supuesto, eso depende de las circunstancias bajo las cuales se realiza el delito, pues se comete esa infracción, ¿no es así? Es correcto, y eso está establecido en el artículo 77 de nuestro Código Penal, que nos habla de los agravantes. No sé si lo tienes por ahí. Sí, son circunstancias agravantes de todo hecho punible los siguientes: ejecutarlo con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable obra a traición o sobre seguro. En segundo caso tenemos ejecutarlo mediante precio, recompensa o promesa. Cometerlo por medio de inundación, incendio, veneno, explosión, varamiento de nave, avería causada de propósito, aumentar deliberadamente el mal del hecho, causando otros males incendiarios para su ejecución, obrar con premeditación conocida, emplear astucia, fraude o disfraz. Esto quiere decir que depende
El delito va a ser tipificado. Depende del medio que lo produzca, con el medio con que lo produzca. Exactamente, y va a ser aumentado según se presente algunas situaciones, que nuestro Código Penal habla de unas 20, creo que están por allí establecidas. 20 numerales. Son 20 los numerales. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que siempre los delitos, según la forma como se actuó, la cuestión psíquica del delincuente, y todo esto va a estar engranado para la terminación del delito, y es lo que va cuando el juzgador tenga la sanción, va a cuantificar la pena, donde se va a aumentar, en este caso que son los agravantes, o se va no digamos a disminuir, sino a minorar el sentido de la pena. Por supuesto, pero ese es el término medio. Acuérdate que también nos habla pues que las penas están entre dos límites, ¿no? Un límite mínimo o inferior y uno máximo, pues, ¿entiendes? Correcto. Entonces cuando se toma en cuenta el término medio, el entonces, más agravante sería por arma de fuego, que es el más... los agravantes... Podemos decir que es eso. No, los agravantes es como lo dice aquí el Código Penal. Nosotros podemos estar hablando de alevosía, ¿verdad? Dependiendo de cuando se cumple, se hace una traición, pues. O cuando hay no sé si te diste cuenta cuando el profesor estaba hablando hoy de que tú puedes, no es que puedes, sino que hay circunstancias o causas que justifican una obra por culpa, creo que no, por culpa no, cuando estamos hablando de dolo. No, estamos hablando de caramba, ¿Quieres de la mano de la boca? cuando estamos hablando de Hizo recordar. Dale, a- pues. bien, no lo tengo por acá ahora, pero si tú te ensañas, si tú por lo menos consigues a un ladrón dentro de tu casa y por defensa de lo mismo tú le das un tiro en la frente, caramba, tú le diste un solo tiro para librarte de la situación, pero si no le das uno, sino que le das 8, entonces eso es ensañamiento. Ujú. ¿Ves? Entonces eso Te aumenta la pena. Eso puede agravar. Eso es un agravante. Un agravante y te aumenta, y por ende aumenta la pena, pues, Sí. Sí, siempre hacia la máxima. cuando es en defensa, lo que siempre se recomienda es que se le den un brazo, en un hombro, en una pierna. Ah, Está bien, exacto. pues. Tú estás pensando, ay, ¿dónde es que tengo que darle? Sí, es verdad. Mira, fíjate que ahí el Código Penal te habla de emplear la astucia o añadir lo que llaman ignominia. La ignominia, que es la humillación de la víctima. Entonces, si tú actúas con todo eso, esos son agravantes para cuando te hacen la cuantificación de la pena. ¿Ves? Interesante este tipo de debate. Oscar, para que participe. ¿Qué puedes aportar aquí? Bueno, yo voy a hablar un poco aquí como manera de introducción sobre el iter criminis, es decir, allá, sobre la tentativa. Recuerde que además del delito consumado, existe la tentativa y existe el delito frustrado, ¿no? El Código Penal nos lo indica en el artículo 80 del Código Penal, pero para hablar de la tentativa y para hablar de la frustración debemos necesariamente hablar del iter criminis, porque ¿qué es el iter criminis? Es el recorrido que hace el crimen, porque el crimen no se da Una estructura, esa es una estructura. una serie de pasos, Sí. porque hay que el delincuente planifica para lograr la consumación del delito, ¿me entiendes? Y eso se llama iter criminis en el derecho penal. Es decir, el camino recorrido por el Es la delincuente. historia. Exactamente. Eso tiene 3 fases. Fíjate bien, hay una primera fase que es una fase interna, que es la fase donde el delincuente o donde la persona piensa, no vamos a llamarlo delincuente en este caso, ¿verdad? Porque cualquiera podemos pensar
o planificar en nuestra mente un delito. Nosotros, Luz, Egan, Heila y yo podemos fácilmente, o sea, cuando nos acostamos siempre tú sabes que ponemos la imaginación a volar, ¿no? Entonces, mira, si robo un banco, o si me asocio con alguien para traficar las drogas, no me trae una platica más. Eso es la fase interna del delito. No es punible porque Solo está en el pensamiento. Solo está en el pensamiento de la persona, pues, ¿entiendes? Entonces, esa es una primera fase del delito. Luego viene una fase intermedia, ¿verdad? Que ya no causa daño objetivo, y dentro de esas causas intermedias está la conspiración, la instigación y amenaza. Pues. Esas otras tampoco son penadas, porque cuando yo amenazo a alguien de darle un tiro o de cualquier cosa, o sea, no me van a... No, el Código Penal no establece pues, que hay una pena para eso, ¿me entiendes? El delito como tal viene en la tercera fase. Pues. Si esa persona que tú amenazas le pasa algo. Pero no, mientras no le pasa nada, o sea, queda ahí, pues el Código Penal no me va a penalizar, valga la redundancia, porque yo amenace a alguien, ¿me entiendes? O sea, no hay un artículo, pues no está tipificado como delito en el Código Penal. Mientras no aparezca tipificado, no es delito. No es delito, ese es uno de los elementos del delito, lo que vimos. Porque el delito se consuma... pero si yo planeo un delito y con 2 o 3 más personas, yo lo planeo, yo me vuelvo cómplice de ese delito también. Sí, claro. pero ahí es la parte de complicidad. Pero la planeación viene de autor, de coautor. Bueno, es una codelincuencia que llaman. Sí, pero fíjate bien, pero para que haya delito, tienen que ejecutarlo. Y la planeación del delito entra en la fase intermedia, ¿me entiendes? Nosotros podemos aquí, en este momento, planificar un delito. Sí, claro. Que no es penado tampoco. Nosotros, no excusa que no somos cómplices, pues si lo planeamos somos cómplices allí. Sí, Luz, no, pero para que ocurra el delito tiene que ver la tercera fase, que es ejecutar el delito. Es decir, nosotros podemos planificar aquí que vamos a atracar un banco, no es penado, Luz. Ahí nos vamos a eso que tú dices del intercrimen. ¿Verdad? Porque es una estructura. Exacto. Lo leí por allí, que unos autores dicen que es una estructura psíquico-física. Psíquico en la parte de como quien dice, de que el delito está en la cabeza del delincuente. Y el físico cuando él busca todos los métodos para llegar al hecho, para hacerlo, para cometer el delito. Y cuando ayer hablaste en el caso del autor intelectual, en uno de los casos que él planeó ejecutar el cónsul. Bueno, entonces él no tiene pena. No, lo que pasa es que ya va, Luz. Él no tiene responsabilidad. Vamos a ubicarnos como es. Estoy hablando de las fases del delito. Bueno, no hemos llegado a la tercera fase. Mientras el delito no se consuma, no se ejecute, no hay pena. Usted lo puede pensar. Sí. Usted puede pensar cometer un delito, no es penado. Usted puede planificar ese delito, no es penado todavía. El Código Penal no dice, quien planifique un delito será castigado con pena, no lo establece el Código Penal. Es decir, tampoco hay pena. La tercera fase, que ya la fase de ejecución, se llama justamente fase, que es la fase externa, es cuando se va a la acción. Pues fíjate bien, más o menos dice así, manifestación de la idea delictiva y comienza a realizarse objetivamente. Va desde la simple manifestación de que el delito se realizará hasta la consumación del delito. Es decir, hay que realizarse el delito. Allí sí viene lo que tú dices, pues, de que el que planifica, por supuesto, es coautor del delito, pues. Es cómplice, como se dice, pero esa palabra cómplice creo que no aparece en el Código Penal, ¿no? Es coautor de ese delito, coautor del delito o autor intelectual de ese delito, pero mientras no se ejecute el delito. Entonces vuelvo con el mismo caso de ayer, del ejemplo del caso del cónsul. El que planeó el delito, como no se ejecutó, no se llegó a la muerte del cónsul, él ¿cómo queda? Mira, para nosotros hablar... Heila va a opinar. En este caso es diferente porque la cuestión fue planificada
Pero a mí, te estoy preguntando. Ajá, la cuestión fue planificada, pero no, en este caso, No se llevó a cabo, no se murió, ¿no? el señor no se No lo murió, mataron. pero hubo otras personas que fueron afectadas. En el caso de la señora Margarita, que este muchacho cuando salió en la moto la atropelló. Sí, pero yo estoy hablando del Pero ya te doy la respuesta, porque estábamos hablando del iter criminis como el camino que sigue el delito. Pues. ¿Dónde nació ese crimen? Porque cuando tú hablas de la cuestión del cónsul, estamos hablando ya de la tentativa, pero la tentativa está en esta tercera fase, ¿entiendes? Porque la tercera fase del iter criminis está conformado por los actos preparatorios, que no son punibles, lo que hablamos ahorita, lo que tu idea, lo que planifica, y los actos de ejecución, que es la tentativa, y el delito frustrado, que sí son punibles. En ese caso, es punible. Fue frustrado porque al cónsul no lo secuestraron, no le hicieron nada, sino que... Ahí no hubo muerte, pues ahí no hubo como tal. Pero no fue delito en grado de frustración, fue delito en grado de tentativa. Sí. Porque hay una diferencia que más adelante la vamos a... Porque fíjate que el objetivo del caso era la muerte del cónsul. La muerte del cónsul, exactamente. Cosa que no se dio. Pero entre tentativa y delito en grado de tentativa y delito en grado de frustración hay una diferencia. ¿Cuál es? Búscate el artículo 80 del Código Penal, lee el artículo 80 del Código Penal y allí se ve claramente cuál es la diferencia que existe entre uno. Aquí dice, son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado. Hay tentativa cuando con el objeto de cometer un delito ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad. Fíjate bien, hasta que avancen con el... Allí hay claramente se dice que fue allí hay por tentativa. tres elementos, ¿eh? La primera, la intención de cometer el delito. Hay intención, que es la parte, por supuesto, la parte interna, pues la parte mental. ¿Dónde tiene la intención? En la mente, por supuesto, en tu ser íntimo, ¿no? Ya. Luego viene la parte que para que se cumpla, para que haya una tentativa tiene que haber medios apropiados con que cometer el delito, es decir, debe ser un medio idóneo. Por ejemplo, si se va a matar a alguien, ¿no? Por supuesto hay que llevar una pistola o un cuchillo, ¿no? Sí. No se puede llevar un facsímil o tiene que ser los medios necesarios. Un cuchillo de cartón, ¿ves? Porque entonces no hay tentativa. Pues, porque es correcto. Ese tipo. Y un tercer elemento es que que cuando se vaya a cometer el acto haya una interrupción de una tercera persona, que no dependa del autor, sino una tercera persona interrumpa que se cometa el acto. Son agentes externos. Sucedió en este caso. Es lo que sucedió en el caso. Ajá. Entonces aquí hay delito frustrado cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su voluntad. Exactamente. Fíjate bien, la tentativa dice que no ha realizado todo lo suficiente para realizarlo. Esta dice que lo ha realizado, pero que también por factores externos, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia de luz entre uno y otro? Pues allí rapidito, vamos a ver qué captaste de todo lo que dijimos, Edgar, también. Bueno, yo supongo que en uno actúan los agentes, un agente externo se dijo ahorita, que impide que se realice el hecho como tal, el hecho punible. En los punible. dos actúa un agente externo, en los dos casos. Fíjate, un ejemplo que eso lo investigué bien. ¿Y cuál es el ejemplo? Para diferenciar uno de otro, el caso del cónsul. Vamos a seguir con el caso del cónsul, ¿me entiendes? Este muchacho Darwinson, que fue quien se bajó con la pistola, ¿verdad? Cuando apuntó al cónsul, recibió un tiro en el brazo, en el antebrazo, ¿verdad? En el antebrazo. ¿Por qué hay tentativa allí? Porque él no logró disparar. Si él hubiese logrado disparar, ya es consuma el delito como tal. No lo consuma. Suponte, él dispara y el cónsul se mueve o la pistola se le mueve, allí hay delito en grado de frustración, porque hizo todo lo necesario para que por factores externos
no logró consumar el delito. Exactamente. En la tentativa no, porque él no logró. No logró disparar no siquiera. logró disparar. Esa es la gran diferencia. Sí. ¿Sí? ¿Sí más o menos entendieron? Sí, sí. Ah, ok. Sí, que eso lo estábamos discutiendo esta mañana, perdón, Claro, con el profesor Reinaldo. Reinaldo, de la misma cuestión de la tentativa. Es correcto. Entonces, esa es la diferencia, pues, ¿entiendes? Por ejemplo, aquí vamos al ejemplo. La persona A quiere matar a B, tiene la intención, tiene el arma, que es el medio idóneo, pero no realiza lo necesario para cometer el delito. ¿Por qué? Se pregunta. Porque cuando va a disparar, una tercera persona C le levanta el brazo y lo detiene, haciéndole cambiar de parecer. Mira, ¿por qué vas a matar a fulano y tal? ¿Sí tal? Entonces, desiste, pues allí hay tentativa. Ajá, y si le hubiese disparado al cónsul y queda vivo, tampoco lo logró, es frustrado. Ajá, no logró el objetivo tampoco. Tampoco lo logró el objetivo. Pero es frustrado porque hace, como dice, lee nuevamente la definición de delito frustrado. Cuando hay delitos, cuando alguien ha realizado con el objeto de cometer un delito todo lo que es necesario para consumarlo y sin embargo no lo ha logrado por circunstancias independientes de su bueno, sí. Hizo todo lo necesario para hacer. Igualmente quedó frustrado. Es correcto. Esa es la gran diferencia entre tentativa y delito frustrado. Apoya aquí este camarógrafo. ¿Yo? Luz. Sí, claro. Va. Fíjate lo que dice aquí, que en el delito frustrado... ¿En el delito o el delito? En el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la pena cuando hubiere debido imponerle por el delito consumado, atendidas todas las circunstancias, y en la tentativa del mismo delito se rebajará de la mitad a las 2/3 partes, salvo otro caso, disposiciones especiales. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que es menos grave la tentativa. En este caso se divide en tres. El delito que le corresponde es porque fue frustrado. Las 2/3 partes dice que se le rebaja. La tercera parte de la pena si hubiere debido imponerse por el delito consumado, atendidas todas las circunstancias. Pero ese es por la sumatoria de varios delitos o sencillamente por un atenuante. Por un atenuante. Por ejemplo, en ese caso, si son 6 años que contemple ese delito, bueno, la tercera parte de 6 es 2 años, ¿entiendes? Entonces se le rebaja 2 años, pues de esos 6 se le rebajan 2. Eso es. Ahora, si fuera tentativa, es la mitad, ¿no? Entonces 6 entre 2, 3 años. O sea, menos... va a pasar menos tiempo pues, en prisión o en presidio la persona que comete. Esta parte de la tentativa la toca el intercrímenes en la fase externa, ¿verdad? Para llegar allí necesitamos hablar de la fase de la fase externa. Claro, que es la fase externa del intercrímenes. Mira, como yo... que hay que estudiar todos los procesos que comienza para... Por supuesto. ¿Cómo es que el intercrimen? Intercrimen. Que es una locución latina que significa el camino del crimen. Sabes que al inicio de la conversación yo estuve hablando de solamente los agravantes y hablábamos que estaba en el artículo 77 de nuestro Código Penal, ¿verdad? Los agravantes. Y aparecen allí, están establecidos unas 12 formas de agravar el delito, ¿verdad? 20 más 20 formas. Pero 20 numerales. No hablamos de los atenuantes. Los atenuantes que son circunstancias que van a rebajar la pena del hecho punible, que eso no lo hablamos, que también están contenidas en los atenuantes son como también el historial individual de cada autor o cada coautor. Bueno, el atenuante, primero hay que estudiar el delito para saber el artículo 74 del Código Penal, lo establece allí. Tiene 4 ítems, donde se incluye el artículo 67 del Código Penal, que está referido a la amenaza por parte del ofendido, que fue del 64 ahí que habló Edgar ahorita. El 74 se 74. considerarán circunstancias atenuantes que, salvo disposiciones especiales de la ley, no dan lugar a rebaja especial de pena, sino que
se las tome en cuenta para aplicar esta en menos del término medio, pero sin bajar el límite inferior de la que al respecto hecho punible asigne la ley la siguiente: ser el reo menor de 21 años y mayor de 18 años cuando cometió el delito. 2. No haber tenido el culpable la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo. De más gravedad como el que produjo. Sí. Haber procedido injuria o amenaza de parte del ofendido cuando no sea de tal gravedad que dé lugar a la aplicación del artículo 67. Y cualquier otra circunstancia del lugar entidad a que a juicio del tribunal animore la gravedad del hecho. Voy a leer el 67, ¿les parece? Sí. El que cometa el hecho punible en un momento de arrebato o de intenso dolor, terminado por injusta provocación, será castigado, salvo disposición especial, con la pena correspondiente disminuida desde 1/3 hasta la mitad, según la gravedad de la provocación. Se le va a sumar solo 1/3 del delito provocado. Fíjate bien, que algo interesante que yo logré Captar. investigar de esas lecturas que tuve fue de esas mismas circunstancias atenuantes. Muchachos, cuando Gracias por la, muchacho. el numeral 4, cuando dice cualquier otra circunstancia de igual entidad que a juicio del tribunal aminore la gravedad del hecho, es allí donde el juez valora pues la buena conducta del ciudadano y dice los estudiosos del derecho, pues la gente de la doctrina, los que han hecho la doctrina, que es el único artículo en esa parte donde se aplica la analogía jurídica. Lo demás no. Acuérdense que el derecho penal ahí no se utiliza la analogía, pero solamente allí es donde se utiliza la analogía en el derecho penal, en ese artículo. ¿Qué les parece eso? Bueno, curiosidades, ¿no? Sí, interesante. Temas interesantes que... Como estamos aprendiendo en esta suma de saberes, todo eso es importante. Todo eso es importante. Bien, nuestra amiga Luz Marina, ¿qué tiene para aportarnos? Coautor, vaya. Te dije que no nombres esto, no así, cuando me pones nervioso. Pero porque te va a poner nervioso. Claro, porque me pone como entre el paredón, pues. ¿Qué te voy a aportar? Sigue. Pero vas a hablar del tema coautoría, porque recuerden que un delito puede ser cometido por una sola persona o por varias personas, una organización, dos esa o es más una personas. organización. Y en ese caso, ¿qué artículos se utilizan cuando es coautoría? Pero ya no sería en el Código Penal, sino pienso yo, no sé. Sí, el sino, 44. Exacto, que ¿De la dice asociación? de la Asociación para De la Delinquir. asociación. Claro, pues ellos son todos En la coautores. En la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado, ¿no? El Y el 80. financiamiento del terrorismo. Aquí también nombran el 80 pero ya hablamos de los casos. ¿Cuál es el artículo, Oscar? El 44. ¿El de código? ¿El del código? Mira, No, ese es de la Ley Orgánica del Crimen Organizado. Eso Ay, no, eso no, lo tenemos ahí, no yo está tengo aquí. la lata. Pero ¿qué Sí. tiene? ¿Y por qué no lo abriste? ¿Qué necesito leer? Un ejemplo de artículo coautoría. 44. Un ejemplo de Mira, un ejemplo de coautoría sería el caso de que nos correspondió ahorita analizar, ¿me entiendes? Allá hay varios sujetos implicados en ese delito. ¿entiendes? El 44 de la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo, esa, ¿no? Sí, Dice el 44, quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada será penado o penada por prisión de 25 a 30 años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio. El quien encarga el homicidio, ese sería, estábamos hablando hace rato, el autor intelectual, ¿no? Sí. Y los que hagan el homicidio, que cumplen las órdenes, son los coaos. Autores materiales, ¿no? Eso es lo que llaman los mandatarios, ¿eh? Es correcto. Y cuando hablamos de cómplice, no es lo mismo. Bueno, sí, correcto, pero que te digo que también se le llaman los mandatarios. Los mandatarios son los que cumplen las órdenes que alguien les O cómplice, les dio. Cómplice, o es sí. que Yo considero- sabía del hecho que iba a ocurrir, no participé, pero yo lo sabía. O de repente cómplice también puede ser
la persona que esconde a un delincuente, ¿no? Después de haber cometido un robo, puede ser, o esconde la mercancía de un hurto. Pues. Eso, Como el señor que escondió la moto. como el señor que ¿Se escondió la... puede calificar como un cómplice? No, porque él allí no, ¿verdad? Porque él dejó la moto abandonada, pues, Pero él ¿entiendes? sabía Él la que recogió. él supuso Una era de suposición. ajá, él dijo, él La complicidad, pensó que la era complicidad de es cuando, un robo, cuando una porque persona nadie va a ayuda a dejar- otro a cometer un delito, pues, ¿entiendes? Pero sin participar directamente en el delito. Mira, yo conseguí una cosita por aquí que dice que el cómplice no es responsable en igual proporción que el autor. Así lo sigue el Código Procesal, perdón, el Código Penal venezolano. ¿Verdad? ¿En qué artículo? No tengo aquí el artículo, solamente leí ese pedazo que decía que eso lo trata así el Código Penal, ¿verdad? Y también decía por aquí que estando más cerca el autor que el cómplice, y en la práctica vienen siendo igualmente responsables en la misma proporción, en la misma medida, en la parte práctica. Porque tú dices que el señor que guardó la moto no se hace cómplice. No, porque él se aprovechó, o sea, él no sabía a ciencia cierta que esa moto era robada, pues. Él la vio allí y la agarró. No, pues. él dice, en el Ajá. caso dice. No, pero Él no, supuso no. que ¿Tú era sabes? robada porque la dejaron ahí. ¿Tú sabes No. dónde puede haber complicidad? Por ejemplo, Edgar con su carro, pues. Sabe perfectamente que otro ciudadano va a cometer un robo y Edgar lo lleva al sitio donde va a cometer el robo, lo deja y se va, pues. Él es cómplice porque él está consciente de que ese sujeto va a cometer la eso. conciencia. Bueno, consciente de eso. yo no sé si ustedes se enteraron del caso de un taxista que mataron ahí en Los Colorados, que era el que llevaba a los delincuentes Correcto. a cometer el acto punible, el hecho punible, y entonces en una de esas los agarró la comisión del 6CPC y los arrodilló. Y bueno, no sé cómo fue la cosa, lo que sé es Pero que murieron él todos. no era cómplice, él participó allí, él participaba. No, pero o sea, él solamente llevaba a la gente. Pero él es igualito, él no era ningún cómplice. Él era coautor de la planificación del error, porque él sabía. Sí, pero, Sí, bueno, pero él no- sí, pero no participaba, Pero no ¿verdad? participaba, él no iba Claro. y pegaba, mira, dame acá, no. Era cómplice, en Pero ese él caso, era él el era- cómplice que llevaba a la gente hasta horas de la madrugada y los traía. Y los murió. buscaba a tal hora, pues. Ah, Exacto. exacto, y murió igualito a los delincuentes, que es lo que estoy hablando ahí de la práctica. Que en la práctica, todos pagan como que no pagan. Todo, ¿cómo te digo? Tiene la responsabilidad en la misma medida y proporción. Pero es responsable igualito. Exactamente. Ah. Bien. No tenemos más que alegar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que le guste el aporte que dio el equipo y bueno, nos vemos en Derecho. Bueno, Público. y un aplauso para nuestro profesor que Nos ha caramba, explicado muy bien. Sí, muy claro. Por supuesto, el profesor Reinaldo, ¿no? Su buena preparación académica, a pesar de su corta edad, es un hombre bastante preparado y que motiva al estudiante a Es estas correcto. actividades. Es correcto. Felicitaciones. Vamos a darle un aplauso también Un al aplauso. profesor. Y el camarógrafo Oscar también. Córtalo. Listo. ¿Y pues, por qué muchachos. cortaron eso así? Ay, dio la batería. Como ¿Por qué? no Porque se importa. estaba acabando.